Causas de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910 y se terminó en el año 1920. Una de sus causas son que abandonaron el término de la no reelección y con esto se mantuvo en el poder hasta 1911, en una dictadura. Surgen durante el porfiriato, ya que la sociedad mexicana estaba dividida en varias clases: la aristocracia feudal o alta sociedad, la burguesía nacional, la pequeña burguesía, y hace 30 años fueron una dictadura. Lucha contra Porfirio Díaz. En el- Al igual que Estados Unidos en otros países del hemisferio occidente, se modernizó a fines del siglo XIX y principios del XX. La Biblioteca de Congreso inauguró el, el edificio Thomas Jefferson en 1897. Esta sección se centra en el crecimiento de contento con las constantes reelecciones de Díaz y su brutal depresión de la disidencia. A medida que sus tropas defendían con las armas la usurpación de la tierra de los pueblos para el desarrollo de la agricultura comercial privada, en 1908 Díaz aseguró en una entrevista con James Clay que México estaba preparado para la democracia y para el nuevo líder, una idea con la que coincidía la mayor del país. Gobierno de Francisco y Madero. Francisco Ignacio Madero González fue un empresario y político mexicano. Su proclamación en contra del gobierno de Porfirio Díaz suele considerarse como el evento que inició la Revolución Mexicana de 1910. Durante este conflicto, Madero fue elegido presidente de México, cargo que ejerció desde el 6 de noviembre de 1911. Poco más de un año después, en 1913, fue traicionado y asesinado junto con el vicepresidente José María Pino Suárez, como resultado del golpe de Estado dirigido por Victoriano Huerta. Decena trágica. Se conoce como decena trágica al movimiento armado que tuvo lugar del 9 de febrero al 18 de febrero de 1913 para derrocar a Francisco y Madero de la presidencia de México. La sublevación o derrocamiento se inicia en la Ciudad de México, cuando un grupo de disidentes se levantó en armas comandado por el general Manuel Mondragón y pusieron en libertad a los generales Bernardo Reyes y general Félix Díaz, que estaban presos. Posteriormente asaltaron algunas dependencias de gobierno y decretaron estado de sitio. Al creer herido al general Lauro Villar, dependieron del Palacio Nacional. Madero nombró en su lugar a Victoriano Huerta. Al paso de los días, se solicitó la renuncia de Madero y José María Pino Suárez, lo cual fue rechazado. El 17 de febrero, Gustavo Madero descubrió que Huerta estaba en arreglos con los opositores y lo llevó ante el presidente, quien no creyó en sus palabras y lo liberó. Victoriano Huerta. José Victoriano Huerta Márquez fue un ingeniero y militar mexicano, presidente de México entre 1813 y 1814, como resultado de un golpe de Estado. A lo largo de estos 10 años siguientes, en los distintos puestos que ocupó en el seno del Estado Mayor, durante la última parte del mandato de Porfirio Díaz, acumuló experiencia en las fidelidades, traiciones y entresijos de la vida política. A las órdenes del general Ignacio Bravo Victoriano Huerta, que participó en 1903 en la represión de las rebeliones de los indios mayas y posteriormente durante varios años en el sometido de los indios yaquis del estado de Sonora. Movimiento constitucionalista o revolución constitucionalista. Segunda etapa, 1913-1917. La Revolución Mexicana, dirigida por Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, entre otros. La Revolución Constitucionalista surge como respuesta de parte de varios jefes revolucionarios, como Venustiano Carranza, Francisco Villa, al golpe de Estado, en contra de Francisco y Madero,
por Victoriano Huerta. Poco después surgen las diferencias entre los revolucionarios que participaron en el derrocamiento de Victoriano Huerta. Por un lado, villistas y zapatistas, y por el otro, Obregón y Carranza. Luego de 2 años, la lucha Villa y Zapata son vencidos por los constitucionalistas y Carranza puede afianzar su gobierno en Jalapán de Serra, Querétaro. Finalmente, la última fase de la Revolución Constitucional coincide con el Congreso. Invasión norteamericana de 1914. La invasión norteamericana de 1914 tuvo el propósito de evitar la llegada de un gran cargamento de armas a manos del Ejército Federal Mexicano y así apoyar a las fuerzas constitucionalistas de Venustiano Carranza en su lucha revolucionaria. Ocurrió pocos días después del llamado incidente de Tampico del 9 de abril de 1914, por el cual el gobierno estadounidense se sintió ofendido por el gobierno de Victoriano Huerta. La ocupación se inició con la toma del puerto de Veracruz el 21 de abril de 1914 y culminó con la salida de las tropas extranjeras el 23 de noviembre del mismo año. En 1914 estaban en crisis las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México y daba inicio a una nueva fase en la Revolución Mexicana. Varias facciones se oponían al gobierno de Victoriano Huerta, quien había subido al poder apoyando por el llamado Pacto de la Embajada, que había sido promovido por el embajador estadounidense Henry Lane Wilson. A la llegada de Woodrow Wilson a la presidencia, Estados Unidos retiró a su embajador y desconoció al gobierno huertista, favoreciendo la lucha revolucionaria. Sin mediar declaración de la guerra de Estados Unidos, el gobierno mexicano. La batalla por el puerto comenzó el 21 de abril de 1914, con tropas estadounidenses ocupando la aduana y otros edificios de importancia estratégica. Las tropas del ejército mexicano, bajo el mando del comandante militar de la plaza, el general Gustavo Adolfo Águila, se retiraron del lugar por mandato del presidente Huerta. Soberana Convención de Aguascalientes. La Soberana Convención de Aguascalientes fue una reunión que tuvo lugar durante el proceso de la Revolución Mexicana y que se celebró el 10 de octubre hasta el 9 de noviembre de 1914. Fue convocada el 1 de octubre de 1914 por Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucional, bajo la denominación de Gran Convención de Jefes Militares, Comando de Fuerza y Gobernadores de los estados. Sus sesiones iniciales se celebraron en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, aunque con posterioridad fueron trasladados al Teatro Morelos de Aguascalientes, ciudad en la que convención tomó el nombre por el que se conoce. Convención de la Ciudad de México, también conocido como la Constitución Mexicana de 1917. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la Carta Magna o norma fundamental que organiza política, legal y jurídicamente a la nación mexicana en la actualidad. Con toda constitución moderna, rige los términos de la separación de los poderes públicos, define los procedimientos para elección de las autoridades, recoge los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos y todo el marco formativo que define la vida en México. Esta constitución promulga a principios del siglo XX, luego del fin del porfiriato y un periodo de inestabilidad política que movió al Poder Ejecutivo a promulgar un Congreso Constituyente, que inició sus funciones en Santiago de Querétaro el 1 de diciembre de 1916 y contó con diputados y constituyentes de todos los estados del país, permitiendo una representación de las diversas fuerzas políticas de pugna. El 5 de febrero de 1917 se promulgó definitivamente con el nombre de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
en la emboscada que le tenían planeado a él. Pablo González y el propio Venustiano Guajardo le había entregado armamento a Zapata, que se hacía acompañar en ese momento por 100 hombres. Lo siguió hasta la hacienda de Chinameca, Morelos, y esperó que éste le encontrara descuidado para dar el orden del ataque a los soldados que se encontraban escondidos en la azotea del lugar. Ante el primer disparo, Zapato tomó su pistola, pero en un disparo se lo tumbaron y luego le dieron un tiro mortal en el pecho. Le mataron con 20 ráfagas de escopeta. Gobierno de Venustiano Carranza. El 1 de noviembre de 1917, Carranza se convirtió en el primer presidente constitucional de México, de acuerdo a la Constitución de Muerte Mexicana de de Zapata. En 1917. Mazatlán, México el 10 presentaba de una abril situación de complicada, muchos 1919, caudillos pasaba que se el mediodía aspiraban al cuando poder. mataron a uno Sin de embargo, los no era el líderes mismo militares país. y La campesinos paz fue de la lo más Revolución anhelo para el Mexicana. gobierno de Se Carranza, trata de Emilio Vila y Zapata Zapata, Salazar, que quien tras ellos fueron ser vencidos y atacado aunque de arma de seguían fuego, perdió refugiados la en sus vida distintos a los lugares, sus 39 movimientos años ya no en tendrían alcance nacionales. Chinameca, Durante el Morelos. gobierno constitucional de Ese Carranza, 10 de abril hubo de levantamientos en su contra, 1919, como los el hermanos momento de la Cedillo en última San batalla, la Luis, suerte no Arenas en acompañaría a Emiliano Tlaxcala, Zapata. Félix Había Díaz, creído Manuel en Jesús Peláez y Abel Ortiz Guajardo, quien Arrumado para en ganarse su Yucatán. confianza había matado a 50 soldados federales y le había entregado armamento, pero solo le había dado pruebas falsas para hacerle caer en la emboscada.
Plan de Aguas Prietas. De un gobierno a otro se había presentado muchos conflictos y en México. En el país no se hallaba verdadera tranquilidad, ni mucho menos estabilidad. El gobierno de Venustiano Carranza no era la excepción. El gobernante se había hecho con el poder tras lograr la victoria en la batalla que de Celaya, donde destacó Ayutla de Álvaro Obregón, un hombre fiel a Carranza. Muerte de Carranza. En su lucha contra Victoriano Huerta, Carranza recibió el apoyo de otros líderes revolucionarios. En el norte contaba con la ayuda de Álvaro Obregón, Pablo González y Pancho Villa, mientras que en el sur, otro revolucionario, Emiliano Zapata, iniciaba una lucha independiente. La gestión de Carranza se caracterizó por primer término por los esfuerzos de pacificación del país, no del todo infructuoso. Ni Zapata ni Villa habían dispuesto las armas, pero vieron que rebajó su poder. El primero fue asesinado en 1919 y Villa no abandonó la lucha hasta 1920. Por otra parte, el gobierno de Carranza emprendió la reconstrucción de las infraestructuras devastadas por la guerra, promovió la recreación de la economía e inició una tímida reforma agraria, con el reparto de 200,000 hectáreas de tierra. Su sucesor natural era el general Álvaro Obregón, pero al aproximarse el rebelde presidente, Carranza cambió de idea y designó a un civil. La reasignación no hizo esperar. En 1920, Álvaro Obregón y los generales sonorenses Plutarco Elías Calle y Adolfo de la Huerta desconocieron mediante el plan de Agua Prieta la autoridad presidencial. Carranza se sintió amenazado y decidió trasladar el gobierno a Veracruz, pero fue emboscado en Tlaxcalantongo, Puebla, donde sería asesinado mientras dormía en un jacal por las tropas del general Rodolfo Herrero. Por la madrugada del 21 de mayo de 1920, el grito de muerte: ¡Muera Carranza y viva Obregón! Gobierno de Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta fue presidente provisional desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre de 1920 y durante esos 5 meses se propuso reorganizar el gobierno, lograr la paz interna y convocar a las elecciones generales para renovar el poder ejecutivo y legislativo. De la Huerta optó una actitud conciliadora hacia los grupos disidentes y reconoció la fuerza militar de quienes lo apoyaron. La formación de su gobierno fue muestra de su intención, ya que estuvo integrada por algunos presentes del grupo revolucionario. Al asumir el poder, Adolfo de la Huerta se propuso como tarea fundamental reorganizar el gobierno, lograr la paz interna y convocar las elecciones. En conclusión, estas fueron las razones por las cuales México inició una revolución, la cual después de todo nos dejó muchos beneficios que podemos disfrutar en nuestra vida actual. Uno de ellos como una mejor educación, una laica y gratuita, libre creencia y las jornadas de trabajo, con todo lo que hoy en día podemos tener. Por eso es una suma importante. Después de esto, México nunca volvió a ser igual. Después de esto, México nunca será igual. Después de la revolución, todo ha cambiado. Tenemos cosas mejores y tal vez cosas que no debieron de pasar. Estas y muchas más fueron las razones por las cuales se dio nuestra hermosa revolución, el cambio y el principio de